Buenos días, Benjamín, buenos días. Muy buenos días, Belén. Bueno, ahí por mientras están conectándose algunos estudiantes, les recuerdo que no olviden colocar la asistencia, por favor. Buenos días a todos los que están ingresando. ¿Ya? No se olviden nunca de colocar la asistencia porque recuerden que ahora se va directamente a la plataforma FIGE y después cuesta mucho cambiar la asistencia. Ya ayer en reunión hubieron algunos apoderados que me dijeron, profesor, si mi hijo nunca ha faltado tanto. Pero yo le dije, coloca la asistencia. Ay, ahí se olvida a veces. Bueno, ahí está. ¿Ya? Bueno, antes de comenzar la clase, quisiera hacer un pequeño paréntesis comentando que ayer justamente en la reunión, yo sé que tuvieron reunión con la profesora Carolina, ¿cierto? Los apoderados, y dentro de uno de los temas que había que conversar era sobre el plan de nivelación, ¿ya? Que cambió de estrategia siendo obligatorio para algunos estudiantes. ¿Para qué estudiantes son obligatorios? Aquellos estudiantes que les está yendo mal en la asignatura. ¿Ya? Entonces, eh, para esos estudiantes es obligatorio, por lo tanto va una nota sumativa que va al final de la prueba, al final del promedio, ¿ya? Que para esos estudiantes no es como antes, que yo le iba a colocar el promedio solamente si la nota favorecía. ¿Se acuerdan que habíamos anteriormente el primer trimestre fue de esa forma? Si la nota favorecía, iba el promedio, si no, no iba. ¿Ya? En este caso se cambió la estrategia, se mandó un comunicado a los apoderados, yo creo que ustedes también están al tanto, ¿ya? Y hay una lista bastante grande aquí en el curso, en el segundo medio A, es bastante extensa, yo creo que son más de 20 estudiantes, y aquellos estudiantes que no están en la lista y si quieren participar, bienvenidos, ¿ya? Porque yo voy a trabajar, reforzar los contenidos de la mañana, lo voy a reforzar en la tarde. Recomiendo que vayan, porque si no van, es una nota que les va a perjudicar más todavía. Yo sé que en segundo medio hubieron varios promedios rojos, ¿ya? Varios promedios rojos. El profesor de biología, Ernesto, puso más rojo que yo, y yo puse varios. Así que yo les recomiendo que estén en esta famosa clases de nivelación, aquellos estudiantes que es obligatorio, y aquellos estudiantes que no necesitan, que no están en la lista, pero quieran estar, bienvenidos. ¿Ya? Están todos bienvenidos. En el caso de las personas que no están en la lista de obligación, yo a ellos sí les voy a colocar una nota que favorezca, ¿ya? Solamente a ellos, pero a los que están de forma obligatoria, tienen que estar sí o sí. ¿Ya? Yo creo que esto ya lo sabían porque lo conversaron. ¿A qué hora es? Es a las 3:30. De 3:30 a 4:15, parece que más o menos. ¿Ya? Así que, importante. Ya, vuelvo a saludar a todas aquellos que están recién. No se olviden de colocar la asistencia en el chat, por favor, para que después no haya problema con la asistencia. Y les comento que hoy día vamos a ver lo que es movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que vamos a entrar primero en el primer concepto. Esta es la unidad que vamos a ver. Yo creo que la vamos a ver todo el mes de junio, ya las 4 semanas o 3 semanas que quedan, y después vendríamos a hacer una prueba por ahí donde está planificado, que es del 5 al 15, creo que está planificada la evaluación sumativa, ya, y justamente va a entrar este contenido, de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Por lo tanto, para empezar a entrar en este contenido es importante que ustedes dominen el contenido anterior, ¿ya? A pedido de algunos estudiantes de este curso, las clases las voy a subir, las voy a dejar ahí en el chat, espero que las vean, espero, ya, algunos ni la ven y a lo que hacen trabajar y ni la ven, ya, pero yo espero que haya ahí un compromiso de parte de usted. El objetivo de esta clase es comprender el concepto de aceleración en la vida cotidiana y su utilización en la resolución de problemas. Estoy trabajando con el texto escolar de la página 140 a la 141. De repente pueden trabajar con el texto escolar y subrayar o colocar nota en el libro sin necesidad de estar con el cuaderno. ¿Ya? Ahí está todo el contenido, está todo.
Así que solamente ustedes colocarían algunos esos papelitos. Dígame, dígame, ¿alguien me habló? ¿Alguien me habló? No, yo escuché, profe. Profesor, una consulta. Dígame. Eh, Hoy día empieza nivelación, ¿cierto? Así es. ¿Cómo qué entraría a pasar en esas clases de nivelación? Yo voy a reforzar los contenidos de la mañana. Profesor, ¿a qué hora es nivelación? 3:30. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Hay una lista que es obligatorio, unas personas que tienen que estar obligatorias en esa clase, que la asistencia es obligatoria. Y los que Supongo no que yo están, estoy ahí porque no he entrado nada. supongo entonces, yo creo que sí. Y aquellos que no están en la lista pueden igual entrar y, para que aprendan más. ¿Ya? Ya. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. ¿No? Ya, hoy día vamos a ver un concepto de aceleración en nuestra vida cotidiana y su utilización a la resolución de problemas. Fíjense que el contenido que yo necesito, aparte del concepto principal que es aceleración, yo necesito saber qué es lo que es posición, desplazamiento, distancia, rapidez, velocidad y movimiento rectilíneo uniforme. Necesito todos esos contenidos para empezar a trabajar con aceleración. Así que todos los contenidos que vimos en el primer trimestre, ¿no? Todos esos contenidos son los que vimos en el primer trimestre. Así que es muy importante, si tengo algún vacío, volver a repasar los contenidos anteriores, hacer los ejercicios, ¿ya? En resumidas cuentas, ir estudiando, aprender, ¿ya? Eh, pero antes de comenzar la clase, me gustaría hacer una retroalimentación de esta actividad que fue la que vimos la semana pasada, ¿cierto? Quedó como la actividad evaluada formativamente. Eh, Hubieron muy pocos estudiantes, menos de la mitad que me respondió a esta actividad. ¿El motivo? No lo sé, ¿ya? Yo lo dejé tanto en la plataforma Edmodo, lo entregué también por este medio, algunos se lo envié directamente al WhatsApp personal, pero hubieron poco ahí que lo hicieron, no tengo idea. Constanza, dígame. Profesor, yo no entendí mucho lo de esa clase, entonces por eso no lo hice. Y tampoco es excusa, pero quería saber si usted podría explicar acá en esta clase para poder entenderlo mejor. Sí, justamente como les digo, voy a hacer la retroalimentación, ¿ya? Y jóvenes, en general, si ustedes se quedan solamente con los 40 minutos de la clase, va a ser muy difícil que comprendan física más en este. Fíjese que aquí lo que estamos trabajando en la resolución de problemas, estamos trabajando eh, análisis cognitivo muy avanzado. ¿Ya? Aquí necesitamos tener un análisis cognitivo muy avanzado. Fíjese, estamos interpretando y analizando gráficos, estamos interpretando y analizando problemas, estamos viendo fórmulas matemáticas y además estamos viendo cálculos básicos. Son muchos conceptos, todo en un solo contenido. Yo sé que es complicado, sé que es difícil, más si alguno de repente no tiene no tiene una base sólida, ¿ya? Y es por lo mismo que yo abogo a que ustedes estudien un poco más en su casa, ¿ya? Porque el contenido es complicado, siempre yo he tenido malos resultados, por lo mismo a mí el establecimiento, y ellos mismos lo reconocen, que es un contenido muy complejo. eh, Tengo profesores que le da miedo impartir esta clase porque ellos mismos reconocen que es difícil, hay que dominar muchos conceptos. Por lo mismo, se solicita que el estudiante refuerce más. Cuando a mí me cuesta algo más, yo no tengo que cerrar las puertas y decir, no, eso ya no me fue mal, voy a dejarlo de lado, voy a preocupar de las otras asignaturas que me tienen que ir bien. ¿No? Al contrario, una asignatura que me está yendo mal, que no comprendo, tengo que dedicar más tiempo, dedicar más espacio de estudio para esa asignatura, con la finalidad de tratar de mejorar, ¿cierto? ¿Ya? Así que los invito a eso. Ya, el problema dice, en el gráfico se presenta cómo varía la posición de un insecto en el tiempo. Entonces, fíjense que la posición
en el tiempo cero, cuando está aquí, normalmente cuando hablamos de tiempo cero es cuando la persona está, en este caso el insecto, está en estado de reposo. Luego, en 3 segundos, se desplaza desde acá, del punto 2, ¿cierto? De la posición 2 centímetros a la posición 3 centímetros. ¿Ya? Entonces, en 3 segundos se desplaza, ¿cuánto se desplaza? Ese intervalo. Que ese Se intervalo, desplaza ¿Un segundo? O sea, un centímetro. un centímetro. centímetros. Así es. ¿Ya? Ahora, muchas veces nosotros confundimos, por eso hay que tener muy claro qué es lo que es desplazamiento y qué es lo que es distancia. Recordemos que el desplazamiento, ya habíamos dicho de que es, va a ser la trayectoria más corta entre dos puntos. Cuando hablamos de trayectoria más corta entre dos puntos es una línea recta. Pero aquí nos dicen que se mueve en línea recta. Yo podría aquí interpretar, lo voy a hacer acá, a ver si lo puedo hacer. Acá, ya, pongamos que tenemos ahí, ya, y podemos, nosotros aquí, voy a cerrar esto, dije una recta aquí, y pongámosle que aquí, ahí, se encuentra mi insecto, ya, ahí tenemos un insecto, y está aquí en la posición 2 metros, 2 centímetros, perdón, 2 centímetros, y se desplaza aquí. ¿Ya? Ahí está el insecto que se desplaza a 3 centímetros. ¿Ya? Se mueve desde aquí hasta aquí. ¿Ya? En línea recta. ¿Cuánto se demoró en ir de estos 2 centímetros a 3 centímetros? En línea recta, de forma positiva. Fíjense que nosotros normalmente escribimos acá que estos son los positivos y para acá escribimos que son los negativos. Siempre como que estamos acostumbrados a trabajar de esta forma. ¿Ya? Aquí en 0 segundos, aquí estaba quietita, supongamos que estaba montada en una muralla, y después se desplazó a otra muralla que se demoró 3 segundos. ¿Ya? Esto está en segundos. Entonces yo también lo puedo ver de esta forma, pues, en una línea recta, en una línea de una dimensión, ¿ya? Porque se mueve en una línea recta, ¿cierto? Entonces lo puedo ver así. Esto mismo que está acá dibujado, está aquí expresado en un gráfico de doble dimensión. ¿Ya? Lo mismo que está acá, está desplazado acá. A lo mejor aquí es más fácil ver, pues entonces, ¿cuánto es el desplazamiento que va desde este punto a este punto? Ustedes me dijeron que era, coloca así desplazamiento, ¿ya? Es un vector y se coloca 1 centímetro. Ahora, recordemos que la fórmula de desplazamiento, la voy a colocar aquí para que se recuerden, así, había dicho que era la posición final menos la posición inicial. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Ya, la posición final, ¿hasta dónde llega? ¿Dónde llega? A los 3 segundos. ¿Dónde llegó? Al otro muro, que estaba a 3 centímetros, ¿cierto? 3 centímetros. 3 centímetros. Y la posición inicial, que es aquí donde estaba parado, cuando estaba inerte, ¿cierto? Estaba en reposo, 2 centímetros. Entonces puedo decir que el desplazamiento es de 1 centímetro, que fue la respuesta que ustedes me dieron. ¿Ya? Ahora, ¿qué diferencia? Que algunos ahí de repente me acuerdo que me escribieron a mi WhatsApp y al correo electrónico, y me dijeron, profesor, ¿y la distancia? Y me decían, ¿será la distancia, profesor, igual a 1 centímetro? Yo le decía, ¿pero qué cree usted? Sí, pues la distancia es lo que caminó, el trayecto que caminó, y si caminó desde aquí, caminó hasta aquí, pues, y eso es 1 centímetro. ¿Ya? Yo le dije, así es. La distancia, la diferencia, que fíjense que no tiene la rayita arriba, entonces es una magnitud escalar. Para la distancia, da lo mismo si el insecto se desplazó desde aquí, desde este punto hacia allá, como desde aquí a la derecha, ¿ya? De la derecha a la izquierda o de la izquierda a la derecha, da lo mismo, porque al final solamente tomo el camino que recorrió, ¿ya? Y el camino que recorrió fue de 1 centímetro. La diferencia con el desplazamiento en este caso siempre me va a dar positivo, porque como es una magnitud escalar, siempre es positivo. Mientras que el desplazamiento, si yo tomo, estoy dando un ejemplo,
si en vez de ir de aquí hasta acá, va a ir de aquí, de este punto, de la izquierda, perdón, de la derecha a la izquierda, va en sentido contrario. Al ir en sentido contrario, yo tomo esto como un negativo. Porque fíjense, me va a quedar 2 menos 3, me va a dar menos 1. Por lo tanto, me está diciendo que el desplazamiento va a ir en sentido contrario. Entonces, esa es la única diferencia entre desplazamiento y distancia. En este caso es una magnitud vectorial donde tiene un sentido, y el sentido, ¿cómo lo veo? Con el signo negativo. Si es negativo, va en sentido contrario; si es positivo, va en el sentido, podríamos decir, hacia adelante, hacia la derecha. ¿Ya? En este caso, como va hacia la derecha, yo considero que es positivo. Ya voy a borrar aquí para no confundir. ¿Ya? Va hacia allá. Y este es positivo ahí. Entonces el 1 centímetro está correcto. Perdón, Gabriel, no lo escuché bien. El 1 centímetro está correcto, entonces. 1 centímetro fue la distancia que recorrió. ¿Ya? Ahora, ¿por qué coinciden? Vuelvo a decir, porque ambos caminaron desde izquierda a derecha. Ahora, el desplazamiento, recuerden que es una magnitud vectorial que además yo podría colocar 1 centímetro y podría colocar aquí hacia la derecha o hacia el frente. Voy a colocar ahí hacia la derecha. ¿Ya? Y ahí yo le estoy dando el sentido, la dirección. ¿Ya? Y lo Profe, último, me faltaría decir cuál es la velocidad, y recordemos que la velocidad, que la colocábamos así, depende. distancia recorrida por tiempo transcurrido. Ya, recuerden que la velocidad depende del desplazamiento y no de la distancia. La velocidad también es vectorial. Fíjese que le puse una flechita arriba. Por lo tanto, no depende de esta, depende de esta de acá arriba. Entonces es desplazamiento dividido por el tiempo transcurrido. Bueno, en este caso, el desplazamiento ya lo sacamos, es 1 centímetro. Y el tiempo que se demoró en recorrer ese centímetro fue de 3 segundos. ¿Ya? Y eso me da igual a 1 centímetro por segundo. Perdón, 1/3 de centímetro por segundo. O algunos lo pueden colocar también, si lo hacen en la calculadora, que a 0,33333 centímetros por segundo. Cualquiera de las dos está bien. Ese es 3 periódico. ¿Ya? Profesor, Dígame. la que está ahí abajo de posición final y menos posición inicial es la fórmula del desplazamiento. Sí, esa es la fórmula del desplazamiento. Ya. Entonces, y la velocidad se saca por desplazamiento dividido tiempo transcurrido. Sí. Ahora, consideremos, yo le había dicho a ustedes que cuando hablamos, como tanto el desplazamiento como la distancia, ambos van en una línea recta, coincide tanto el desplazamiento como la distancia, ¿cierto? Va a coincidir la unidad de medida. Lo que puede que no coincide, puede que uno sea negativo y el otro positivo, ¿ya? Porque este siempre, la distancia, este siempre va a ser positivo. Este puede que sea negativo o positivo, depende hacia dónde va, si va a la derecha o va a la izquierda, ¿ya? Entonces, claro, la velocidad depende del desplazamiento y la rapidez depende de la distancia, ¿ya? La distancia siempre va a ser la línea recta, ¿no? No, el desplazamiento Bueno, siempre es la línea recta. La distancia es ya, el ya. trayecto que uno recorre. Pero, como aquí en ambos casos es un movimiento, recordemos que es un movimiento rectilíneo uniforme, tanto el desplazamiento como la distancia, su trayectoria es una línea recta, coincide. ¿Ya? Porque nosotros recuerden que habíamos dicho, supongamos que estaba Pepito acá y quería ir Pepito a este extremo. ¿Ya? Tenemos que la distancia puede ser que Pepito haga un zigzag y se vaya caminando así, Pepito. Llega ahí. ¿Ya? Esa es la trayectoria, esa vendría a ser la distancia. Ahora, si Pepito quiere moverla de desplazamiento, va a ser una línea recta desde el punto final al punto inicial. Y eso es así. Ay, perdón. Era una línea recta. Ahí, una línea recta. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Este vendría a ser el desplazamiento, que es una línea recta, desde el punto inicial al punto final, y la distancia va a ser la trayectoria que camina hasta llegar a la posición que quiere llegar. ¿Ya? Tener cuidado con esas dos cositas. ¿Cómo, profesor? No entendí mucho esa parte. A ver,
Vuelvo La a decir. distancia recorrida va a ser la línea recta y el desplazamiento va a ser lo que recorrió, algo así. Al revés, al revés. El desplazamiento siempre es la distancia, el desplazamiento, fíjese, el desplazamiento siempre es la distancia más corta entre el punto inicial y el punto final. Por lo tanto, yo sé que para el punto más corto, la distancia más corta entre el punto inicial y el punto final es una línea recta. El desplazamiento siempre es una línea recta, siempre. Mientras que la distancia va a ser el camino que recorre. No necesariamente yo me tengo que ir en una línea recta. Cuando tomo la micro, no necesariamente me voy en una línea recta hacia mi casa, ¿cierto? Hace un trayecto ahí, perdón, se mueve por todos lados, ¿cierto? Va hacia, de repente hace unas vueltas por aquí y allá. Eso vendría a ser la distancia que va a recorrer. Ahora, si yo me acerco en un mapa, tengo un mapa, tomo desde mi casa hasta donde tomé la micro, va a ser más corto que el camino que yo recorro con la micro que se da montones de vueltas. ¿Se entiende mejor ahora? ¿Cuál es la diferencia entre desplazamiento y distancia? Sí, algo. Ya. La idea es ir repasando con ejercicio para que ustedes vayan reafirmando estos conocimientos. Ya. Eso era lo que quería revisar yo, eso era la respuesta de la evaluación formativa que tuvimos en la clase anterior. Esta semana no vamos a tener evaluación formativa más que en la tarde voy a hacer una pequeña evaluación formativa, pero va a ser muy piolita. Yo quiero analizar aquí, dígame. Yo creo que le mandé esa evaluación, ¿cierto? No sé, tengo ahí los registros, pero no me acuerdo si me lo envió o no me acuerdo, que son varios estudiantes que me lo enviaron, pero tengo un archivo ahí con todos los quienes me lo enviaron. Algunos me lo enviaron por correo electrónico, yo le dije que teníamos que hacerlo por la plataforma y dame la respuesta ahí mismo en la plataforma, pero igual se lo acepté a aquellos que me lo enviaron por correo electrónico. Profe, ¿puede retroceder un poco para sacarle foto al... Ahí. Ya, espera. Ya, recuerden que esto yo lo subo a la plataforma del modo. Y además voy a empezar a subir, Sí. dependiendo, voy a subir este mes yo las clases. Si yo veo que tienen menos del 10% de visita de acuerdo al curso, no voy a subir más, ¿ya? Todo depende del compromiso del curso también. No puede ser que yo suba y ustedes no la revisen, sería un trabajo innecesario que estoy haciendo. ¿Ya? Así que espero que todos ahí vayan revisando y trabajando. ¿Ya? Ya. Bueno, el trimestre anterior nosotros tuvimos una actividad que yo quiero que analicemos. Era una actividad donde había que tomar dos vehículos, ¿ya? Y hacerlo bajar, dos vehículos, dos bolitas, dependiendo, ¿cierto?, de las condiciones. Hacerlo bajar por una tabla, ¿ya? Que tuviera una cierta pendiente, una pendiente que iba a depender si era más pronunciada o menos pronunciada, depende de la altura que le daba ahí en el palito que le dio aquí esa era la altura, ahí está la altura, ¿cierto? Esa era mi altura mía. Bueno, había que tomar los dos vehículos y de los dos vehículos empezar a sacar las velocidades y empezar a hacer un análisis ahí y un análisis. ¿Se acuerdan de este experimento? Yo creo que hubieron por lo menos aquí en el curso, casi el 40% lo realizó, 35, 40%, y el otro, más de la mitad no lo realizó. ¿Motivo? No lo sé. No tengo idea porque no lo habrán realizado. Pero bueno, ya fueron evaluados. Ya, y en este experimento lo que quiero que vean es que quiero que analicen, vamos a analizar aquí solamente el auto 1. ¿Ya? Este vamos a analizar. Y fíjense que cuando lo lanzó a 0,8 metros o a 80 centímetros, como ustedes quisieran, ya le dio la velocidad de 0,73 metros por segundo. Y luego lo lanzó a 0,4 metros, ya, a 40 centímetros, y le dio 0,266 metros por segundo. Si yo aquí analizo, ambos en este caso, en estos dos, tenían la misma pendiente. Creo que la pendiente, no me acuerdo muy bien cuánto era la altura, pero tenían las dos la misma pendiente. Centímetros. ¿Cuánto? Eran 5 centímetros. 5 centímetros, altura igual a 5 centímetros. Sí. Ya. Si podemos darnos cuenta, aquí al compañero, yo podría determinar
si comienzo de aquí de la mitad, ¿ya? Voy a tener la mitad de distancia y debería demorarse la mitad del tiempo. Por lo tanto, yo podría tomar una hipótesis es tomar una idea de lo que yo creo que va a pasar, y podría decir que si yo tomo el vehículo desde acá, lo planto acá y hago la misma trayectoria, ¿cierto? Debería darme la mitad de la velocidad. Pero no me da la mitad de la velocidad, me da mayor a la mitad de la velocidad. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué creen ustedes que pasó esto? Algunos me respondieron ahí en esa pregunta. ¿Por qué creen ustedes Por que... cómo partía. ¿Perdón? O sea que a medida que iba avanzando iba agarrando más velocidad. Entonces al partir del medio partía como lento. Y los que partían desde más lejos, ya a esa distancia iba mucho más rápido. Muy bien, excelente respuesta. ¿Ya? ¿Alguien quiere decir algo más? La respuesta que hizo tu compañero está válida, excelente. Yo podría decirle que está excelente. Para mí tiene todos los puntos. ¿Pero alguien quiere a lo mejor decir algo más? Lo que dice Gabriel No, profe, concuerdo con el compañero. lo que dice Gabriel está correcto, ¿ya? Bueno, normalmente no solamente ustedes lo ven en la vida cotidiana, cuando estamos trabajando en un vehículo, ¿cierto? Yo me subo a un vehículo para alcanzar cierta velocidad promedio, le cuesta siempre empezar a tomar esa velocidad, empieza desde muy lento hasta alcanzar la velocidad, ¿ya? Y eso ya depende de varios factores, pero uno de los factores principales va a depender de la fuerza en el caso del vehículo, pero en este caso, ya, lo que influye mucho es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad lo que es atraído. A medida que un vehículo está a mayor altura, va a adquirir, a medida que baja, va a adquirir mayor velocidad. Y si está más bajo, ya adquiere menos velocidad, porque la fuerza de gravedad es distinta. ¿Ya? Así que lo que dijo su compañero es una excelente respuesta. Yo lo felicito en frente de todos. ¿Ya? Muy buena respuesta. Todos quedaron claritos con lo que dijo Gabriel, ¿cierto? Yo me quedo aquí en silencio, me pongo hasta nervioso. No sé ni qué decir. Bueno, yo creo... Sí, profe. Ya. eh, Siempre me responde ahí Alexis. Son muy poquitos los que participan sí, acá. es que se supone que cuando parte de la mitad, como que no agarra, por decir así, la vira para llegar de la misma al mismo tiempo, o algo Ya. así. Sí, sí, la vida, la vida. Pero sí se entendió, sí se entendió. No alcanza, ¿cierto?, a adquirir la velocidad promedio que debería adquirir. Empieza desde más lento hasta... Y ese proceso, ese cambio de velocidad, nosotros lo vamos a conocer como aceleración. ¿Ya? Nosotros no vamos a considerar el concepto de aceleración y desaceleración, ¿ya? A menos que lo respondamos en una pregunta. Para nosotros la aceleración va a ser un cambio de velocidad. ¿Ya? Entonces, a mí me gustaría que ustedes analizan aquí, tenemos un paracaidista que está cayendo en caída libre, tenemos unos atletas ahí que están corriendo, automóviles que están, fíjense, no es una línea recta, sino que tiene curvas, y además tenemos esta rueda de la fortuna, ¿se llama? No se llama rueda de la fortuna. Carrusel, no me acuerdo muy bien cómo se llama. No sé ¿Ya? si Pero, rueda de la fortuna. rueda de la fortuna es, ya. El carrusel es el otro. El carrusel es cuando van los caballitos, ¿no? Sí. Ya. Entonces, rueda de la fortuna, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen en común de acuerdo a los conceptos que nosotros hemos visto hasta ahora? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué conceptos pueden analizar en todo esto que tienen en común? Ojalá no sean los mismos que participan siempre. Yo creo que aceleración, Ya, el concepto que estamos viendo ahora. Gravedad, mira, Distancia. gravedad, sí, gravedad también, ¿no? Recordemos que todo cuerpo que está en la Tierra tiene una fuerza de gravedad, es atraída por una fuerza de gravedad. Distancia, muy bien, excelente. Otro concepto. ¿Qué concepto más creen ustedes?
Distancia. ¿Hay más se le ocurre otro concepto? Bueno, me hablaron de Yo creo Velocidad. velocidad. Velocidad, muy bien. Resistencia. Resistencia, sí, resistencia. Resistencia lo podemos llamar como fuerza de roce también, ¿ya? Porque usted me habla de la resistencia que adquieren los cuerpos en el otro sentido, como en el caso de ahí de cuando van cayendo, ¿cierto? El aire genera una resistencia, ¿a esa resistencia se refiere? ¿O la resistencia de los cuerpos al hacer la fuerza? Al hacer la fuerza, porque como van haciendo un movimiento constante, entonces van a necesitar como un cierto de impulso a eso. Ya, ya. En física se le conoce la resistencia como momentum, ¿ya? Después, a lo mejor alcanzamos a verlo, no creo que lo alcancemos a ver, pero se conoce como momentum, ¿ya? Que es cuánta es la fuerza que debe resistir en cierto momento, ¿ya? Pero bien, eso también está influido. Pregunta, dígame, Gabriel. En la primera imagen, cuando un cuerpo va cayendo, o lo que sea, a medida que va cayendo, adquiere más velocidad, que 10 metros por segundo. Cada vez que vaya cayendo, ¿va a ir aumentando más velocidad y más, o va a llegar a un punto tope donde se va a mantener? No, siempre va adquiriendo más y más velocidad, ¿ya? La velocidad es exponencial, va aumentando. Y es un número que tiene relación de forma exponencial con la fuerza de gravedad, que es uno de los conceptos que vamos a ver hoy día en la tarde. Ya, bueno, ahí a alguien le faltó el tiempo, porque aquí el tiempo es primordial para ver cuánto vuelta dio el carrusel, cuánto necesito saber el tiempo, cuánto se demoraron en correr de un punto inicial a un punto final, el tiempo, cuánto se va a demorar a lo mejor el paracaidista en abrir el paracaídas, un tiempo, y cuánto se demora en llegar de la meta inicial, perdón, de la inicial a la meta final en la carrera de auto, también necesita un tiempo, ¿ya? Así que el tiempo es fundamental en la mecánica clásica, que es la física clásica que nosotros conocemos, ¿ya? Así que entran muchos conceptos acá, conceptos que ustedes están acostumbrados a analizar y que la idea es que se ve en la vida cotidiana constantemente. Eso es lo que quiero que entiendan. Todos los conceptos que nosotros estamos viendo están en la vida cotidiana. Como último, no voy a alcanzar a hacer ejercicio, pero me gustaría definir dos cositas. Primero, mira, dice Benjamín, no sé si quería que dijera su nombre, perdón. ¿No era que si un objeto tiene un peso, la velocidad máxima decide por su peso? No, se supone que si yo tomo, y esto es un experimento que tendría que hacerse en el vacío, ¿ya? Pero si yo tomo dos cuerpos que tienen distinta masa, supongamos una pluma, tomo una bola de fierro, ¿ya? Y no, están en el vacío, supongamos que estamos en el vacío, estamos en el espacio, yo lo dejo caer, ambos objetos van a caer en el mismo momento. No depende de su masa, ¿ya? Depende de la aceleración de gravedad con que es atraído. Lógicamente, como la aceleración de gravedad depende también, como es una fuerza, depende de la masa, ¿ya? Muchas veces un objeto pesado cae más rápido que un objeto que nosotros tiene menos masa. Pero si lo vemos a nivel de experimento como fuera de la Tierra, que no hay una aceleración de gravedad, los objetos caen en el mismo tiempo. ¿Ya? Es un experimento que podríamos dejar una clase. Podríamos dejar una clase que nosotros lo hizo este experimento, creo que lo hizo Newton. Newton lo hizo, ¿ya? Comentar entonces, me olvidé, aquí la aceleración entonces, como había dicho anteriormente, va a ser la variación de la velocidad que experimenta un cuerpo en un determinado tiempo. Es cómo varía esa velocidad en un determinado tiempo, ¿ya? Y como podemos ver ahí, cuando está en reposo... Profesor, o sea que si cambia la velocidad ya estamos hablando de una aceleración. Así es. En resumidas cuentas, al cambiar la velocidad, existe una aceleración, ya sea positiva o negativa, ¿ya? Que puede ser negativa también la aceleración. Si es negativa, lo que está pasando está desacelerando, está bajando su velocidad, ¿ya? Podemos ver ahí el atleta que primero está en reposo, la velocidad es cero, por lo tanto la aceleración va a ser cero.
Y después, fíjense que siempre cuando van a comenzar una carrera, ¿ya? Cuesta lograr alcanzar la velocidad promedio. Al principio siempre es más baja, como decía ahí su compañero, entonces como que cuesta ponerse en acción y normalmente va incrementando su velocidad a medida que va pasando el tiempo, hasta llegar a una velocidad que va a ser la velocidad promedio, la velocidad final, ¿ya? Pero en ese cambio de velocidad existe una aceleración. Y como último, con esto termino porque no me alcanzó el tiempo a ver problemas, pero lo dejamos para la próxima semana. De forma matemática, como habíamos dicho que iba a depender la aceleración, ¿cierto? Depende de los cambios de velocidad que va a experimentar un cuerpo, como dice ahí, en un determinado tiempo, se puede expresar de esta forma, ¿ya? Va a ser el intervalo de la velocidad dividido por el intervalo del tiempo. Y eso va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido por el tiempo final menos el tiempo inicial. De esa forma se saca la aceleración, ¿ya? Velocidad dividido por el tiempo. Se mide en metros por segundo al cuadrado. En metros por segundo al cuadrado. Lo voy a remarcar acá. Metros por segundo al cuadrado. Y la aceleración, como dice ahí, involucra cualquier cambio de velocidad, ya sea aumento o disminución, en cambio la dirección o sentido del movimiento, o un cambio en la dirección o sentido. Como pueden ver ahí, ahí me equivoqué, ahí no debería estar el vector, porque el tiempo no es un vector. Deberían borrar ahí, ya, me equivoqué. Ahí, ya, lo voy a borrar ahí. Va a ser, entonces, la aceleración es una unidad vectorial, igual como la velocidad, ¿cierto? Y va a depender de la velocidad que es vectorial. Por lo tanto, la aceleración es vectorial, ¿ya? Y hasta aquí llego. No sé si alguien tiene alguna pregunta, no me alcanzará para resolver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se entendió un poquito? Yo no entendí mucho lo que dice ahí en el cuadro verde que dice importante. El sistema internacional de medida, recuerden que nosotros habíamos dicho que la distancia, el sistema de unidad de medida internacional, ¿cierto? En los metros. El tiempo es en segundos. La velocidad es en metros por segundo, ¿ya? Por lo tanto, basado en ese mismo concepto, la aceleración, nosotros, la unidad de medida internacional, la que nosotros vamos a manejar, en metros por segundo al cuadrado. Ahora, ¿por qué en metros por segundo al cuadrado? Fíjense, y lo está ahí escrito, pero la velocidad, recuerden que se mide en metros por segundo. El tiempo se mide en segundos. Esto yo lo puedo expresar como metro dividido segundo, ¿va? Dividido, porque eso significa una división, ¿cierto? Segundo, ¿ya? Y esto lo puedo colocar como segundo partido por 1. Esto, ¿se sabe lo que estoy haciendo acá o no? Metros por segundo está acá. Esa rayita significa división. Ahí coloqué división. Y el segundo, yo lo puedo colocar segundo dividido por 1. 3 dividido por 1 es 3. 4 dividido por 1 es 4. Cualquier número dividido por 1 es el mismo número. Por lo tanto, puedo hacer esto. Después, tengo que, para hacer una división de fracciones, se multiplica cruzado. Entonces me queda metros por 1 dividido por segundo. Multiplico cruzado. Todo número multiplicado por 1 me da metro y segundo por segundo me da segundo al cuadrado. Y de ahí viene esto. ¿Ya? Esa es. Por lo tanto, ¿cómo se mide la aceleración? En metros por segundo al cuadrado. De esa forma se va a medir. ¿Se entiende mejor ahora, Alexi? ¿Hizo lo mismo que está en el cuadro verde o no? Sí, lo mismo. De aquí pasé aquí. Lo único que expliqué paso a paso, porque ahí se saltan algunos pasos. Pero aquí expliqué paso a paso. Pero es lo Ya, mismo. profesor. Ya, por el tiempo me voy a tener que despedir. Los espero a varios estudiantes ahí Todos colocaron presente, por favor, no se olviden de colocar presente. Los espero a las 3:30 y ahí vamos a hacer alguna actividad con un software llamado GeoGebra. Ahí vamos a trabajar. ¿Ya? Nos vemos a la tarde, entonces. Van colocando presente.